cuando terminó su última gira, todos esperaban que Kazu hiciera lo mismo que muchos artistas después de una serie de conciertos agotadores: tomarse un descanso, disfrutar del éxito y recargar energías antes de su próximo proyecto. Pero lo que realmente hizo dejó a todos sorprendidos. En lugar de quedarse en la comodidad de su casa o viajar a destinos paradisíacos para desconectarse, Kazu decidió hacer algo completamente inesperado. Desapareció de la escena pública y comenzó un viaje en total secreto, alejándose del ruido de la industria y adentrándose en una experiencia que cambiaría su perspectiva por completo. Las primeras pistas de su paradero comenzaron a aparecer semanas después del final de la gira. Mientras los medios intentaban obtener información sobre su paradero, algunos fanáticos detectaron movimientos extraños en sus redes sociales. Su cuenta de Instagram, que solía tener publicaciones estratégicas, comenzó a llenarse de imágenes minimalistas, paisajes desconocidos y referencias enigmáticas a nuevas culturas. No había textos explicativos, no había anuncios oficiales. Solo un mensaje silencioso de que algo estaba ocurriendo. Los rumores no tardaron en explotar. Algunos aseguraban que estaba en una fase de retiro espiritual, explorando filosofías alternativas en algún rincón perdido del mundo. Otros creían que estaba preparando un nuevo álbum en secreto, inspirándose en sonidos y experiencias que no había explorado antes. Pero la verdad era mucho más impactante de lo que cualquiera imaginaba. Según fuentes cercanas, Kazu emprendió un viaje completamente sola, sin equipo de trabajo ni estrategias comerciales detrás. Viajó a destinos donde nadie la esperaba, donde no era la estrella del trap, sino solo una persona más buscando respuestas. Se dice que pasó semanas en un pequeño pueblo de América Latina, conviviendo con artistas locales, explorando nuevas formas de expresión y alejándose de cualquier rastro de la industria musical. Durante ese tiempo, aprendió técnicas de pintura, trabajó en piezas visuales y descubrió un nuevo lenguaje artístico que la llevó a cuestionar el verdadero propósito de su carrera. Pero lo más sorprendente ocurrió cuando fue vista en un estudio de grabación completamente diferente a los que había frecuentado antes. Según testigos, no estaba trabajando en trap, reggaetón ni en ningún género urbano. Lo que estaba experimentando era algo completamente distinto: sonidos orgánicos, instrumentos en vivo y una atmósfera que rompía con todo lo que había hecho antes. A medida que su presencia en redes seguía siendo un misterio, algunas personas notaron que estaba registrando nuevas composiciones bajo un nombre en clave, como si estuviera preparando algo demasiado arriesgado para lanzarlo bajo su identidad actual. Lo que quedó claro es que, después de su última gira, Kazu no se conformó con disfrutar del éxito. Buscó algo más profundo, más real, algo que la desconectara de la imagen que todos tenían de ella para encontrar una versión de sí misma que aún no había mostrado al mundo. ¿Se trata del inicio de una nueva era en su música? ¿Está preparando un proyecto secreto que nadie vio venir? Lo único seguro es que, una vez más, Kazu ha demostrado que no sigue reglas, que su arte es un constante renacer y que, cuando todos creen saber qué hará después, siempre logra sorprender. El misterio en torno a Kazu solo creció con el tiempo. Mientras algunos artistas anunciaban nuevos proyectos y otros aprovechaban su descanso para disfrutar del lujo y la vida mediática, ella permanecía completamente fuera del radar, construyendo algo que nadie lograba descifrar. Las pocas señales que dejó fueron suficientes para que sus seguidores comenzaran a armar teorías. Cada imagen, cada pequeño detalle en sus redes sociales parecía esconder una pista sobre lo que estaba haciendo en secreto. Algunos notaron que sus publicaciones comenzaban a incluir referencias a culturas indígenas, arte ancestral y elementos visuales que nunca antes había explorado en su estética. ¿Era solo inspiración o estaba trabajando en algo mucho más grande? Pero lo más inesperado ocurrió cuando una filtración en foros especializados reveló que Kazu había estado registrando nuevas canciones con una estructura completamente distinta a lo que había hecho antes. Se mencionaban títulos en otros idiomas, grabaciones en locaciones fuera de los estudios convencionales y un equipo de producción desconocido hasta el momento. Los rumores se intensificaron cuando un productor europeo, famoso por su trabajo en música alternativa y experimental, publicó una historia en su cuenta de Instagram con un fragmento de audio acompañado de un emoji de fuego. El sonido era oscuro, envolvente, con una combinación de ritmos orgánicos y electrónicos. Lo más impactante fue que, en el fondo, se escuchaba una voz que muchos aseguraban que era la de Kazu. En ese momento, todo cambió.
Si hasta ese punto su desaparición había sido un misterio, ahora se convertía en la teoría más discutida dentro de la industria musical. ¿Estaba Kazu preparando un álbum completamente fuera de la música urbana? ¿Se trataba de una identidad nueva, un proyecto paralelo, o simplemente una exploración que nunca llegaría a ver la luz? La especulación no tardó en llegar a los medios de comunicación, y aunque su equipo no confirmó ni desmintió nada, hubo un detalle que nadie pudo ignorar: su silencio absoluto. Mientras la conversación explotaba en redes sociales, Kazu no dio ninguna respuesta, no alimentó los rumores, no hizo ningún movimiento para aclarar lo que estaba sucediendo. Y esa ausencia, en lugar de apagar la expectativa, solo la volvió más grande. Pero la sorpresa definitiva llegó cuando, de la nada, Kazu reapareció con una publicación en sus redes. No era una imagen de ella, ni un video teaser. Era una sola palabra, escrita en un fondo negro: renacer. Eso fue suficiente para desatar el caos. No había explicación, no había contexto, pero la intención era clara: algo estaba por ocurrir. Los días siguientes fueron una tormenta de especulaciones. ¿Era el nombre de su nuevo álbum? ¿Se trataba de una etapa completamente diferente en su carrera? ¿O significaba que estaba lista para mostrar lo que había descubierto durante su viaje en el anonimato? Las respuestas no tardaron en llegar. A la medianoche exacta, su canal de YouTube cambió por completo. Todos sus videos antiguos permanecían ahí, pero había una nueva sección bloqueada, con un título que dejó a todos sin aliento: el principio de algo nuevo. Y entonces, sin previo aviso, se activó una transmisión en vivo. La pantalla se mantenía completamente en negro, con un sonido de fondo casi imperceptible, como si fuera un ambiente natural, el eco de un bosque o el murmullo de una fogata encendiéndose. Hasta que, de repente, su voz rompió el silencio. No todo lo que desaparece se pierde. A veces, solo se transforma. Y con esa única frase, Kazu confirmó lo que todos sospechaban. No estaba desaparecida. No estaba en pausa. Estaba renaciendo. El impacto de aquellas palabras fue inmediato. Las redes sociales se incendiaron con especulaciones, los foros de música se llenaron de debates y la industria entera se quedó en vilo, intentando descifrar lo que realmente significaba ese mensaje. Durante meses, Kazu se había mantenido en las sombras, alejándose de la exposición mediática y los reflectores que suelen rodear a los artistas después de una gira exitosa, pero ahora, con una sola frase, acababa de confirmar que no se trataba de un simple descanso, sino de un proceso de transformación mucho más profundo. Mientras miles de personas seguían pegadas a la pantalla esperando un nuevo indicio en la transmisión en vivo, lo único que permanecía constante era aquel sonido ambiental de fondo. Un eco misterioso que parecía venir de un lugar completamente distinto a los grandes estudios de grabación o escenarios a los que el público estaba acostumbrado. La pantalla permaneció en negro durante largos minutos, lo suficiente para que los seguidores más atentos intentaran captar cualquier pequeño detalle que pudiera revelar el siguiente movimiento del artista. Algunos aseguraban escuchar fragmentos de voces distorsionadas, como si fueran grabaciones antiguas. Otros juraban que había patrones rítmicos ocultos en el sonido de fondo. Un beat imperceptible que podría ser la pista de una nueva canción. Pero lo que ocurrió después dejó en claro que lo que Kazu estaba construyendo no era simplemente un regreso a la música, sino algo mucho más grande, un concepto que desafiaba cualquier expectativa. Después de casi una hora de incertidumbre, una luz tenue comenzó a iluminar la pantalla. No era un videoclip tradicional ni un anuncio explosivo. Era una imagen en movimiento, capturada de forma artesanal, como si alguien estuviera sosteniendo una cámara en medio de la naturaleza. El encuadre mostraba un paisaje completamente distinto a los escenarios urbanos que solían definir su estética. Árboles frondosos, caminos de tierra, una casa de madera al fondo, todo envuelto en una atmósfera serena, pero con una energía indescriptible, como si aquel lugar fuera el escenario de un nuevo comienzo. Y entonces, una figura apareció en el cuadro. Vestida de manera sencilla, sin las capas de maquillaje o el estilismo sofisticado que solía caracterizarla en sus presentaciones, Kazu caminaba descalza sobre la tierra, con la mirada fija en el horizonte. Como si estuviera recorriendo un camino que la había llevado hasta ahí después de meses de búsqueda. No hubo palabras en ese momento, solo imágenes que hablaban por sí solas.
El sonido ambiental se intensificó, dejando entrever una mezcla de elementos naturales con una base instrumental tenue, una melodía etérea que parecía estar naciendo de la misma tierra que pisaba. Los segundos pasaron con una lentitud hipnótica, hasta que finalmente, Kazu se detuvo en seco, levantó la mirada hacia la cámara y rompió el silencio con una frase que dejó a todos en shock. No regresé para ser la misma. Regresé para empezar de nuevo. Con esas palabras, el video se desvaneció en negro, la transmisión en vivo terminó abruptamente y el canal de YouTube quedó completamente en silencio, sin más información, sin más pistas. Solo la certeza de que algo completamente inesperado estaba a punto de suceder. A partir de ese momento, el Internet se convirtió en un caos absoluto. Las teorías comenzaron a circular a una velocidad incontrolable. ¿Significaba esto que Kazu estaba abandonando la música urbana para siempre? ¿Había descubierto una nueva identidad artística durante su tiempo fuera del ojo público? ¿Se trataba de un álbum conceptual o de un proyecto que trascendía lo musical? Mientras los medios intentaban obtener respuestas y los fanáticos analizaban cada detalle de la transmisión, la cuenta oficial de Kazu en Instagram hizo un movimiento inesperado: eliminó todas sus publicaciones. Lo único que quedó fue una nueva imagen de perfil, una silueta de mariposa en tonos oscuros, acompañada de un único mensaje en sus historias. Cuando algo muere, algo nuevo nace. Ese fue el momento en que el mundo entendió que lo que estaba ocurriendo no era solo un regreso, sino una metamorfosis. Después de meses de silencio, Kazu estaba lista para renacer. El impacto de aquella última pista fue instantáneo. Eliminando por completo su pasado digital, Kazu había dejado en claro que su regreso no era simplemente una continuación de lo que ya había construido, sino el inicio de algo completamente diferente. Su cuenta de Instagram, que solía estar llena de imágenes cuidadosamente seleccionadas, momentos de su carrera y detalles de su estética inconfundible, ahora era un lienzo en blanco. Una señal de que el artista había decidido cerrar un capítulo de su historia para escribir uno nuevo desde cero. Los medios de comunicación intentaron obtener respuestas inmediatas. Productores, músicos cercanos y figuras de la industria fueron contactados para intentar descifrar qué estaba ocurriendo realmente tras esta transformación, pero la respuesta fue la misma en todos los casos. Nadie sabía con certeza qué estaba planeando Kazu. La incertidumbre alcanzó su punto máximo cuando algunas cuentas especializadas en filtraciones de música urbana comenzaron a reportar actividad inusual en plataformas de streaming. Listas de reproducción oficiales fueron modificadas, algunas canciones antiguas desaparecieron temporalmente y lo más extraño de todo: nuevos registros de copyright bajo un nombre desconocido comenzaron a aparecer en bases de datos internacionales. Esto llevó a la teoría más ambiciosa hasta el momento. ¿Estaba Kazu creando una nueva identidad musical, completamente separada de la que la había hecho famosa? La especulación se convirtió en una tormenta digital cuando, sin previo aviso, un misterioso sitio web fue descubierto por sus seguidores más atentos. La dirección era simple, sin referencias directas al artista: renacernuncafufacil.com. El sitio no tenía imágenes ni información visible, solo un cuadro de texto que invitaba a los visitantes a escribir una palabra clave. Miles de personas intentaron descifrarlo, probando con títulos de canciones antiguas, frases icónicas y referencias a su discografía, pero nada parecía funcionar. Hasta que, horas después, alguien en Twitter compartió una captura de pantalla con la clave correcta: transformación. Al ingresar la palabra en el sitio, la pantalla se oscurecía y aparecía un mensaje en tipografía manuscrita que decía: si llegaste hasta aquí, significa que estás listo. Pronto verás lo que realmente soy. Después de eso, el sitio se cerraba automáticamente, dejando solo una cuenta regresiva sin explicación alguna. El pánico en redes sociales fue total. ¿Era el anuncio de un nuevo álbum? ¿Un proyecto visual? ¿O algo mucho más grande que aún nadie lograba comprender? Las teorías comenzaron a multiplicarse, y justo cuando la cuenta regresiva estaba a punto de llegar a su fin, Kazu rompió el silencio con una única publicación en sus redes. Un video de 10 segundos. No había música, no había imágenes de ella, solo una toma aérea de un bosque espeso, cubierto por una niebla densa, como si todo estuviera envuelto en un misterio impenetrable. Y al final, una sola frase apareció en pantalla: el inicio es el final. La pantalla se volvió negra y el video terminó abruptamente.
Ese fue el momento en el que el mundo entendió que lo que estaba por venir no era solo un nuevo álbum, ni una nueva estética, ni un simple cambio de dirección artística. Era un renacimiento en toda la extensión de la palabra. Casu no solo estaba transformando su música, estaba transformando su propia identidad. Y lo más aterrador de todo era que nadie sabía hasta dónde llegaría esta metamorfosis. Las horas posteriores a aquel misterioso video fueron caóticas en redes sociales y en la industria musical. Todos querían saber qué significaba la frase "el inicio es el final", pero nadie tenía respuestas claras. Lo único seguro era que Casu estaba construyendo algo más grande de lo que cualquiera podía imaginar. Mientras los medios intentaban descifrar su próximo movimiento, algunos fanáticos comenzaron a notar patrones extraños en sus plataformas de streaming. Algunas de sus canciones antiguas aparecían con ligeras modificaciones en los créditos, como si hubieran sido reeditadas en secreto, mientras que en otras, la portada de los álbumes había cambiado sutilmente, mostrando símbolos ocultos que antes no estaban ahí. Pero lo que realmente desató la locura fue un nuevo descubrimiento en el misterioso sitio web renacernuncafue-facil.com. Cuando la cuenta regresiva llegó a su fin, la página fue actualizada con un fondo negro y un mensaje que dejó a todos sin palabras. Bienvenidos al ciclo. Debajo de la frase, había un botón que llevaba a una nueva página con coordenadas geográficas, apuntando a 5 lugares distintos del mundo: Argentina, México, España, Japón y un punto en medio del Océano Atlántico. Los fanáticos comenzaron a investigar obsesivamente cada una de esas ubicaciones. Las primeras 4 parecían corresponder a ciudades clave en la carrera de Casu, pero el punto en el Océano Atlántico no tenía sentido alguno. ¿Era una pista real o solo una distracción? Mientras todos trataban de conectar los puntos, ocurrió lo impensado. Aparecieron 5 murales en diferentes ciudades, todos con la misma imagen, una silueta femenina envuelta en llamas, con la palabra renacer escrita en letras desgastadas. Lo impactante fue que ninguno de estos murales llevaba una firma ni una explicación, pero en redes sociales comenzaron a circular fotografías que mostraban a personas con capuchas negras pintándolos en la madrugada, como si se tratara de un movimiento artístico clandestino. ¿Acaso Casu había organizado todo esto en secreto? Mientras la expectativa llegaba a su punto máximo, una nueva pista apareció en su canal de YouTube. Un video titulado Cero fue publicado sin previo aviso. No tenía miniatura ni descripción. Al abrirlo, el video mostraba un reloj de arena cayendo en cámara lenta, acompañado por una melodía inquietante, una mezcla entre sonidos electrónicos, guitarras distorsionadas y susurros en un idioma que nadie lograba identificar. Y entonces, justo en el último segundo, la pantalla se oscureció y apareció un nuevo mensaje. La última versión de Me acaba de morir. Ahora, prepárense para lo que sigue. El internet explotó. No había más dudas. Lo que Casu estaba construyendo no era solo un álbum ni una nueva estética. Era el inicio de su reinvención más radical. Un proyecto que iba a cambiarlo todo. La tensión en redes sociales alcanzó su punto máximo. Todos sabían que algo grande estaba por suceder, pero nadie tenía claro qué estaba planeando realmente Casu. Mientras el video Cero seguía acumulando millones de visitas en cuestión de horas, la expectativa se convirtió en obsesión. Las especulaciones no tardaron en aparecer. Algunos creían que se trataba de un cambio de identidad artística total, otros aseguraban que estaba dejando atrás la música urbana para explorar un género completamente nuevo. Y los más radicales incluso sugerían que esta era su manera de anunciar su retiro. Pero la verdad llegó de una manera que nadie esperaba. Exactamente 24 horas después del último mensaje, todas las plataformas de streaming de Casu fueron actualizadas simultáneamente. Su discografía completa seguía disponible, pero ahora había un nuevo apartado titulado simplemente Renacer. Sin anuncios, sin teasers, sin campañas de expectativa. Solo un archivo de audio de 10 minutos titulado Aquí comienza todo. La curiosidad fue inmediata. Miles de personas presionaron play al mismo tiempo, esperando escuchar una nueva canción, un adelanto de su próximo álbum o un mensaje que explicara todo lo que había estado construyendo en los últimos meses. Pero lo que encontraron fue algo completamente distinto. El archivo no era una canción. Era un monólogo. Con su voz en un tono pausado y profundo,
Kazu habló directamente a su público por primera vez en meses. Vivimos en una industria que nos obliga a hacer versiones repetidas de nosotros mismos. A seguir las reglas, a hacer lo que funciona, a nunca desviarnos del camino que nos prometieron que nos llevaría al éxito. Pero yo no quiero ser la versión de Kazu que esperan de mí. No quiero encajar en los moldes que otros me pusieron. Por eso desaparecí. Porque para poder encontrarme de verdad, tenía que destruir todo lo que creían que era. Hoy, por primera vez en mi vida, soy completamente libre. Y si estás escuchando esto, significa que estás listo para lo que viene. Nos vemos del otro lado. El audio terminó con un silencio absoluto. No hubo música, no hubo más pistas. Solo el eco de sus palabras resonando en la mente de quienes acababan de escucharla. Y así, sin necesidad de un gran anuncio ni de una campaña mediática, Kazu dejó claro que su transformación no era un simple cambio de sonido o de imagen. Era una revolución personal. Y lo más impactante de todo era que, aunque nadie sabía con certeza qué vendría después, una cosa era segura: la Kazu que todos conocían ya no existía. Ahora, lo que estaba por venir era algo completamente nuevo. Y el mundo entero estaba esperando.